Bueno, buenas noches. Buenas noches. No me convencieron ni un poquito, ¿eh? Buenas noches. No me convencieron todavía. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ahora sí, así me gusta, con muchas ganas. Yo sé que esta hora, el hecho de que esté lloviendo y esté fresquito, nos da esa gana de decir, ay, estar en casa, tranquilito, calentito, pero qué hermoso que podamos estar en este lugar, porque hace tiempo empezamos una serie que se llama Disciplinas Espirituales. Y yo sé que ustedes son de tomar apunte y estudiar mucho, y me imagino que deben tener en su memoria las cosas que vimos en los domingos pasados, ¿no es cierto? Lo deben tener así fresquito, pero como que ya les sale ahí de la boca, ¿o no? ¿Qué me dice Ñeca? ¿Vos te acordás de las cosas, Ñeca? Sí, dice que sí. ¿Vos, Facu, te acordás? Claro, muy bien, Facu, te asegura. ¿Viste cuando le preguntamos a los chicos, ¿y se entendiste? Sí, bueno, decímelo. No sé, no me acuerdo. Bueno, entonces, estamos justamente viendo esto, disciplinas espirituales. Y hace un tiempito atrás Lea nos había hecho una aclaración de lo que era la disciplina, que lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de disciplina es el chirlo, ¿no? Muchas veces pensamos que disciplina significa una buena hojota, ¿sí? En la época nuestra, la hojota, ¿sí? Un buen cinturazo, como decíamos también, ¿sí? Podemos decir también una buena mano, más si tenía una mano así como la de Luis, ¿viste? No quiero hablar mal, esto lo voy a borrar, pues. Pero la mano de Luis, lo que es la mano de Luis Reiné, son como dos de la mía, más o menos una cosa así que abraza así con una sola mano. Pero tiene una mano muy grande. Y la verdad que siempre dice, no podía ser ni pianista ni guitarrista, porque con los dedos dice, no puedo tocar una. Pero disciplina no tenía que ver justamente con un castigo, ¿sí? No tiene que ver con una corrección, que la Biblia sí habla de ese tipo de disciplina, pero lo que estamos viendo ahora no es ese tipo de disciplina, estamos viendo la otra parte de la disciplina. Y hay una parte en la Biblia que sale, yo lo puse ahí en 1 de Timoteo capítulo 4 y versículo 8, espero que no le patee la guitarra, ¿no? Porque la tengo muy cerquita acá. Dice, desecha las fábulas profanas y de vieja. Y ahí puse grande, ¿no? Ejercítate. ¿Llegan a ver ahí o no? Está muy chiquitito. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Justo que cantábamos la última canción, que el Señor viene y nos viene a buscar, ¿sí? Y justamente... ¿Estás bien, Lolo? Casi los dos terminan en el piso. Ahí. Después se debemos comprar un apoya guitarra, como la que tiene Cristian, así para el bajo. Sí, todo eso cuando hagamos el edificio, así, todas las cositas que tenemos que tener en cuenta, vayan anotando cosas que después los vamos a tener ahí presentes. Bueno, volvemos al tema. Y decíamos, ejercítate, ¿sí? Y uno lee este pasaje y dice, bueno, no hay que hacer más ejercicio porque la Biblia habla de que tenemos que tener disciplinas espirituales. ¿Sí? Entonces, no es eso lo que apunta el pasaje. No está diciendo que no tenemos que hacer ejercicio. Todos tenemos que salir a caminar, todos tenemos que alimentarnos bien, todos tenemos que tener una vida sana, saber con quién juntarse, saber a quién poner el oído, buscar personas que nos alienten. Pero justamente la palabra ejercítate, que está ahí en ese lugar, ¿sí? Tiene que ver con esto. Con la palabra original es gimnasio, ¿sí? Que es la palabra que nosotros traducimos por gimnasio, ¿sí? Por gimnasio. Y cuando habla de ejercicio, justamente tiene con esto, con practicar, con entrenar, con ejercitarse, con habituarse, ¿sí? Yo sé que hay chicos que van acá al gimnasio, yo no voy al gimnasio. Pero los que van al gimnasio, le hago una pregunta, primer semana, ¿sí? Arrancan ahí en enero, no, siempre hacemos el revés, arrancamos en octubre, noviembre, como para el verano llega bien, ¿viste? Entonces vas al gimnasio y vos sabés que la primera semana haces así la remera frente del espejo y te ves todo así trabadito, todos los ravioles. ¿Es así? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Porque lleva ¿qué? Tiempo. Lleva tiempo. Tenemos que ir toda la semana al gimnasio. Tenemos que también disciplinarnos en lo que queremos comer. No podemos comer cualquier cosa. No me puedo sentar a comer torta frita todos los días, aunque rico, a comer mucho pan, grasa, comida chatarra, porque todo eso va en detrimento mío. Entonces todo lo que yo estoy tratando de hacer en el gimnasio lo estoy tirando por la borda con lo que estoy comiendo. Entonces el gimnasio va acompañado de ¿qué cosa? De lo que voy comiendo. Y lleva tiempo, y a veces estás una hora y estás fusilado, y al otro día cuando no fuiste nunca, o tardaste en ir al gimnasio, o no tenés el hábito de ir, al otro día terminás destruido, y terminás cansado. Y yo me acuerdo de mis primos que iban, y mientras estaban en el gimnasio eran así, ¿sí? Bien flaquitos, bien formaditos, dejaban el gimnasio y se hicieron así,
¿sí? Crecieron para otros lados. Entonces, fíjense en ustedes que la disciplina que el escritor, la Biblia nos está diciendo, justamente tiene que ver con esto, con una práctica, con un hábito que tenemos que hacer en nuestra vida. Y eso lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva trabajo. Crecer en la vida espiritual no es una cuestión de la noche a la mañana. Crecer en el camino del Señor no es una noche te dormiste, tomaste una pastilla, se te fue el dolor el otro día y voy a decir, conozco al Señor, sé lo que el Señor quiere para mi vida. Estamos todos los días caminando. Todos los días ir al gimnasio del Señor, que el Señor te enseñe, que el Señor te explique, que utilice personas para hablarte, que utilice circunstancias para hablarte, para que vos puedas entender, para que yo pueda entender que necesitamos de estar ejercitados en la vida espiritual. Y ese es el gimnasio del Dios. Y a veces estamos transpirando y a veces no entendemos lo que el Señor nos quiere decir. A veces estamos sudando, pero sabemos que hay un propósito. Y es que el Señor quiere que nos podamos formar disciplinas en nuestra vida para caminar. Y la disciplina que vimos recién, que estaba abajo, ¿sí? Si ustedes prestaron atención, hoy nos toca la oración. Puede decir, pero, si la oración la hacemos los miércoles, ¿por qué hablamos el domingo de oración? Porque justamente la oración es una de las cosas que más descuidamos como cristianos. Para nosotros la oración muchas veces es el último recurso. Estoy enfermo, primero voy al médico, después voy a la farmacia, después voy a un amigo que le pido que me ayude y después voy y oro a Dios. Y si no lo puedo solucionar porque veo que es algo complicado, pido a la iglesia que ore por mí. Te das cuenta que empezamos al revés. Y la rueda tendría que ser al revés. Empezar primero por la oración. Y primero y principal, vamos a ver 4 puntos esta noche. El primero de ellos es, conoce, dice, ¿a quién le hablamos? Y todo me dice, sí, yo sé que le oro a Dios. Yo sé que le hablo a Dios todos los días, pero quiero que veamos 2 pasajes hoy. El primero está en Salmos capítulo 5, donde te invito a que abras tu Biblia en ese lugar, Salmos capítulo 5, porque el escritor justamente hace una apreciación de parte de su perspectiva, lo escribe David, sí, a este Salmo. Y qué casualidad, ¿no? Siempre hablamos de estas casualidades, pero si hoy hicimos el devocional, sí, no el cortito, el largo, ¿sí? El que está relacionado con el material escrito, hablaba de un tema hoy. ¿De qué hablaba el tema? De la oración hablaba. ¿Sí? Y hablaba justamente de ese tiempo que nosotros debemos pasar con el Señor y cómo el escritor veía cosas. No se lo voy a, como dice, no se lo voy a spoilear. Vayan a leer en el devocional el de hoy porque está precioso. Pero capítulo 5, versículo 1 al 3, dice, escucho Jehová mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Y subraya ahí lo que él dice, lo que el escritor está tratando de transmitir a nosotros. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, dice, y esperaré. Y en otras traducciones dice, me presentaré delante de ti, dice, a esperar la respuesta del Señor de mi vida. Pero en otras circunstancias, bienvenidos, adelante, adelante. Pero en otras circunstancias, ¿está bien? Pero en otras circunstancias, uno tiene que ponerse en la mentalidad de la época, ¿sí? Donde tenía sirvientes. Y un amo cuando tenía sirvientes se tenía que presentar a la mañana y tenía que esperar que el amo le dijera qué cosa. La tarea que tenía que hacer ese día. Delante de ti me presentaré. Fíjate qué palabras utiliza acá el escritor. Dice, Rey mío y Dios mío. No decía cualquier persona es mi rey. Él era rey. David escribe este pasaje y él era rey. Dice, pero Dios es mi rey. Él es el que gobierna mi vida. Él es el que toma las decisiones en mi vida. Él es el que me guía. Después dice, Él es mi Dios. Y está diciendo que todo lo que lo movilizaba a él era justamente esta relación que tenía con este Dios. Decirle, Señor, a la mañana me presento delante de ti y espero tu respuesta. Vengo con mis preocupaciones. Vengo con aquellas cargas. Compañeros difíciles, familia difícil, vecinos difíciles. Y podemos agregar a la lista un montón de personas. Pero ahí tenemos 2 cosas que pone el escritor. Y ahí nos habla de la posición que tiene Dios. Dios tiene que ser justamente eso para nosotros. Tiene que ser nuestro rey, tiene que ser nuestro Dios, tiene que ser aquel que maneje los destinos de nuestra vida, que nos podamos presentar cada mañana y decir, Señor, dime aquí qué querés que haga. Pero hay otro pasaje más. El otro está en San Juan, capítulo 15, versículo 16. Y acompáñame porque hay otra visión ahí con respecto a Dios cuando estamos hablando de que nos demos cuenta a quién le hablamos. ¿Quién es el que está del otro lado escuchándonos? Y San Juan, capítulo 15... y versículo 16 dice así.
15:16. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y acá no solamente está la visión de Dios como el Señor de todas las cosas, como el Rey de mi vida. Acá está otra posición del Señor que es Padre mío. Y acá no estoy hablando ya de la posición que tiene Él. Porque cuando uno piensa en la posición pensaría que hay una lejanía, ¿sí? Porque está en una posición más arriba. Pero cuando dice Padre mío está hablando de su cercanía. De su cercanía. Qué precioso es que cuando nosotros entramos en oración con Dios podamos entender no solo la posición que Él tiene sobre nuestras vidas, sino la cercanía que Él tiene para con nuestra vida. Él es Padre. Él es papá. Y hay una cosa que quiero que puedas entender. Hay un ejemplo que nosotros decimos. ¿Se acuerdan de él? Padre nuestro. ¿Y el Padre nuestro cómo empieza? Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Después dice un montón de cosas más. Lindo para estudiarlo, lindo para poder desmenuzarlo. Pero este es el sentido. Padre nuestro que estás en los cielos. Y Romanos el capítulo 8 y versículo 15 dice que ya no somos sirvientes sino que somos hijos del Padre y llamamos a nuestro Padre Abba Padre. Y el sentido de esa palabra Abba significa papá, papá querido. ¿Vos te das cuenta que cuando le hablamos a Dios y decimos Señor que estás en los cielos o Padre que estás en los cielos, cada vez que oramos no nos tenemos que sacar de la cabeza a quién estamos orando? Él es Rey, pero también es Dios. Pero también es mi Padre. ¿Te das cuenta? Qué privilegiado que somos poder hablar con Dios, poder hablarle a Él y saber a quién estamos hablando cada vez que nos presentamos en la mañana. Y como te decía recién, la primera de esas es, ¿quién era? ¿A quién le hablamos? Entonces, ¿a quién le hablamos? ¿A quién le hablamos? A ver, Dios en tres cosas lo vimos. Rey, Dios y Padre. ¿Se van a acordar? A ver, ¿cuál es? ¿La primera? Muy bien. Y la palabra papá es Abba, papá, cercano ahí. Así como, no sé si le pasa a ustedes, a los que son papás, seguro que igual que los que son mamá, cuando el hijo viene y les pega un abrazo. Dice, mamá querida, papá querido. Y ese abrazo te pone así, no sé si te hace sentir lindo, pero qué lindo es entrar a la mañana y abrazar a nuestro Señor y decir, Padre, gracias por darme un día más. Segunda de las cosas, ¿sí? Los cambios que produce la oración en nuestra vida. ¿Cómo que produce cambio en la oración? Si la palabra produce cambio, sí, pero la oración también produce cambio en nuestra vida. Y dice un escritor acá, Charles Spurgeon, dice, cuando no tienes deseos de orar, es una alarma que debemos orar más. ¿Vos tuviste deseo de orar cuando te levantaste? No me respondas. Sé sincero vos mismo. ¿Tuviste el deseo de orar? De lo primero que se te ocurrió cuando te levantaste de la cama, decir, Señor, gracias por este día, Señor, qué lindo que hoy no está lloviendo, ahora sí está lloviendo. No, ¿qué decimos? ¿Qué? ¿Le decimos eso al Señor? Señor, tengo ese deseo de orar, y si no tengo ese deseo de orar, decía Charles Spurgeon, no nos quedemos en esa situación porque es una situación de alarma. Siempre nuestra carne se va a querer oponer a Dios. Siempre nuestra carne no va a querer doblegarse ante Dios. Siempre nuestra carne no va a querer justamente hacer lo que vamos a hacer ahora. La oración produce cambio, y el primer cambio que produce es dependencia. ¿Sí? ¿Has oído cuando hablan de los trabajadores en relación de dependencia y en relación de... ¿Cuál es la diferencia entre dependencia e independencia? ¿Cómo? No, el que está independiente, ¿qué no tiene? Patrón, porque ¿quién es el patrón? Uno mismo. Pero cuando se habla de relación a dependencia, ¿qué está diciendo? Que está bajo alguien o algo que lo está, digamos, guiando para que haga las cosas. Y una de las cosas que la oración hace cuando nosotros realmente tomamos en serio la oración es ser dependiente. Y David era un hombre que dependía de la oración. Fíjate lo que dice en 1 Samuel capítulo 23. Acompáñame 1 Samuel capítulo 23. 1 Samuel el capítulo 23, versículo del 1 al 2. Y dejá ahí el dedo porque vamos a ir avanzando hasta el final del libro y vamos a empezar 2 Samuel también. 23 del 1 al 2. Dice ahí, ¿todos lo tienen ya? 1 Samuel 23,
1 al 2 no se vale los que buscan en teléfono, es muy fácil. En Biblia que buscan. Nada, está bien. Capítulo 23 de 1 Samuel, versículo 1 y 2, dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David, fíjate lo que hizo David, consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová le respondió a David: ve y ataca a los filisteos y libra ¿a quién? A Keila. ¡Wow! Imagínense ustedes, situación de invasión, ¿sí? Piensen en el pueblo, piensen en Israel. Lo estaban invadiendo como siempre a lo largo de toda la historia, los filisteos invadiendo al pueblo de Israel. Ya tenemos la historia de David y Goliat, ¿se acuerdan? Sí, que lo teníamos el pueblo de Filisteo todo esperando ahí que Goliat comenzara la pelea, y Dios la comenzó a través de David. Y David le tiene que decir a Dios: Señor, esta es una situación urgente. Esta requiere medidas rápidas, como decimos, medidas drásticas. Era en el momento. Y sin embargo David dice: Señor, levantó el teléfono. Levantó el teléfono del cielo y dijo: Señor, ¿voy o no voy a hacer esta tarea? ¿Voy a pelear con estos enemigos o no? ¿Y qué le dijo Dios? Respuesta rápida: sí, ve. Primera de las cosas, muchas veces, aunque estemos apurados, aunque surja la urgencia, aunque lo que nos esté pasando sea grave, nunca debemos dejar de consultarle a Dios: Señor, ¿qué querés que haga en esta situación? Señor, ¿qué esperas que yo esté haciendo? ¿Voy? ¿No voy? Miren que no nos sale tan fácil preguntarle a Dios: ¿voy o no voy? ¿Qué nos sale más fácil? Lo hago. Y después, ay no, me tomé la mala decisión. Claro, pero no le pregunté antes a Dios. Al que sabe todo no le pregunté, fui después. Ahora, versículo 3 y 4 del mismo pasaje, dice un poquito más adelante: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió, le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Vieron que nos pasa muchas veces esto? A veces le preguntamos a Dios, Dios nos da una respuesta, vamos y le preguntamos a las personas y las personas nos dan otra respuesta. ¿Qué le dijeron el resto de las personas que estaban con David? Tenemos miedo. Nosotros no queremos ir a pelear a David. Está todo bien, son nuestros hermanos, ahí lo están invadiendo, pero nosotros no queremos ir. Tenemos miedo. No queremos enfrentarnos ante la situación de la muerte. Y David se quedó con eso y dijo: ¿habré escuchado bien lo que me dijo Dios? Dios me dijo que fuera. Voy a volver a preguntarle. Y le vuelve a consultar a Dios. Y Dios le vuelve a dar la misma respuesta que le había dado antes. Por eso muchas veces tenemos que ir a Dios y confiar en la respuesta de Dios. Porque Dios muchas veces, por más que la mayoría esté diciendo una cosa, si Dios te ha hablado con precisión, seguí la voluntad del Señor. Si Dios te ha hablado con claridad, seguí lo que el Señor te ha mandado. Y dice acá en este capítulo que Él fue y peleó y libró al pueblo. Capítulo 30 del libro de 1 Samuel. Sigamos avanzando. Capítulo 30, versículos 7 y 8. Ahora ya no son los filisteos, ahora vienen los amalecitas. Otro pueblo que también estuvo bastante ahí molestando al pueblo de Israel. Capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿sí? Estos que asaltan, estos que hacen daño, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Y qué hizo David? Bueno, voy a esperar hasta mañana, cuando mejore el clima, ¿sí? Voy a salir, voy a ir a buscar a la gente que está prisionera. Dice el versículo 9, y partió. Y partió. Fue pronta la respuesta del Señor. Otra situación, de nuevo, conflicto. David no sale a través de su ímpetu, de su manera de resolver las cosas, de mandarse de una y después pedirle a Dios. Dice: Dios, ¿qué querés que haga? ¿Los voy a poder alcanzar? Se nota que ya le llevaba ventajas.
No era que estaban ahí cerquita como los otros puntos de pelear. Ya se habían ido. Habían saqueado, habían robado, habían hecho daño y se habían ido. Y habían llevado gente esclava. Entonces dice, yo iré a pelear, iré a buscar a esa gente que está ahí. Y Dios le dice, dale, anda porque no solo que los alcanzarás, sino que también los derrotarás. Segunda de Samuel. Vamos unas hojitas más allá. Segunda de Samuel, capítulo 2. Segunda de Samuel, capítulo 2. Y versículo 1 y 2. ¿Sí? Aquí David ya no está en esa situación de estar separado del pueblo de Israel porque todavía Saúl era el rey y Saúl le quería quitar la cabeza. Acá ya muere Saúl. Ya estamos en la víspera de que se va a formar un nuevo reino y se necesita proclamar un rey. Dice capítulo 2, versículo 1. Después de esto aconteció que David, ¿qué hizo David? No escuché. ¿Qué hizo David? Yo lo leo y ustedes me dicen consultó a Jehová. Dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y él le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿y a dónde subiré? ¿A cuál de las ciudades de Israel tengo que subir? Y él le dijo, a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam y Jersalita, Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, y llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron de allí a David por rey sobre la casa de Judá. Qué precioso es, ¿no? Cuando podemos depender del Señor en oración. Qué precioso saber que siempre nos va a llevar a la respuesta correcta, al lugar correcto. Nunca te va a llevar por cualquier lado. ¿Vieron cuántas veces a veces se escucha, ¿no? Por las noticias de todos lados, que a veces la gente trata de utilizar el GPS, ¿no? Y a veces en alguna ciudad ha pasado con no me acuerdo si un ex intendente acá en Bariloche, que el GPS lo guió estando en Brasil, lo guió por medio de las favelas. ¿Saben lo que es la favela, no? Son las villas miserias de Brasil. Y estando en ese lugar lo terminaron tiroteando, lo terminaron matando. Porque el GPS lo llevó por un lugar que no tenía que ir. Y muchas veces nosotros cuando tomamos una decisión sin el Señor siempre vamos a caer en el lugar donde no queremos estar. O vamos a ir en el lugar que no deseamos querer estar. Por eso David nos enseña que en la oración uno encuentra dependencia. Dependencia. Pedirle consejo al Señor a través de la oración. Delante de ti me presentaré y esperaré. Entonces las primeras de las cosas, entonces, ¿qué produce la oración? ¿Qué cambio produce en nosotros? ¿O no? ¿Qué cambio produce la oración en nosotros? La primera, dependencia. No sé, algo de dependencia escuché, pero no entendí qué lo que era. ¿Qué produce la oración? La primera de las cosas, dependencia. Eso, dependencia. Debemos depender en oración y preguntarle al Señor, consultar al Señor. No es malo consultar. No es malo consultar. ¿Sí? Si fuéramos nosotros los hombres, no somos de consultar. ¿Sí? No sé si a usted le habrá pasado, a mí me ha pasado en algún momento, en uno de los primeros viajes cuando iba a Misiones, que no conocíamos el camino. Yo conocí el camino hasta Santa Fe, porque de Córdoba a Santa Fe había poquitos kilómetros, entonces hasta ahí conocía la ruta, pero de Santa Fe para allá no conocía nada. Y hace los primeros años que íbamos, teníamos un teléfono que no tenía GPS. Entonces nos hacíamos bien los vaqueros, sacábamos el mapa así, y alguien tenía la mitad del mapa así, yo estaba con el mapa que no manejo, y estaba así, y iba mirando el mapa, y nos habíamos perdido. ¿Qué me dijo sabiamente mi esposa? Para y preguntar. ¿Qué le dijo el hombre orgulloso? Yo sé por dónde vamos, este es el camino. 1 hora más nos comimos ese día en el viaje, porque muchas veces no estamos dispuestos a pedir guía. Hay que alguien nos guíe, nos diga, Señor, ¿es por aquel camino? Primera de las cosas, dependencia. Segunda de las cosas, ¿qué otro cambio produce la oración en nuestra vida? Dice quebrantamiento. Dice el Salmo 51, 17. Acompáñame ahí al Salmo 51, 17. Salmo muy conocido porque justamente habla, ahí lo puso, después de que hace una confesión de sus pecados, David. Él termina escribiendo este salmo que habla todo lo que le estaba pasando en el corazón, ¿no? Pero dice, solamente vamos a tomar uno solo de los versículos, 51, 17, dice, los sacrificios de Dios
los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Saben que la palabra justamente esto de estar quebrantado significa que una persona reconoce su necesidad de lo que necesita de Dios? O sea, quebrantado significa no solo depender del Señor, sino reconocer tu propia incapacidad de hacer las cosas si no estás unido al Señor. Te lo voy a poner con un ejemplo práctico. Juan decía, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y termina diciendo el pasaje, porque separado de mí, ¿qué dice? Bueno, ese es el concepto. Quebrantado significa una persona que tiene que estar sí o sí ligada al Señor, que depende del Señor. ¿Tengo que hacer la obra con los chicos? Tengo que depender del Señor. ¿Tengo que ir a predicarle a una persona? Tengo que depender del Señor. ¿Tengo que trabajar en la iglesia? No sé, en el ministerio que sea, música, lo que sea, tengo que depender del Señor. Tengo que siempre depender del Señor. ¿Quiero educar y disciplinar a mis hijos? Tengo que depender del Señor, porque puedo hacer mal la educación, puedo corregir mal si no lo corrijo, como dice Efesios, en el temor del Señor, para que puedan vivir al Señor. Entonces, el quebrantamiento tiene que ver incluso con la sensibilidad que nosotros tenemos al pecado. Ahí dice, quebrantado significa derribar, significa humillar. Y acá justamente una de las cosas que nos hace la oración es la sensibilidad al pecado. Pero no al ajeno. Sensibilidad al pecado de uno. Mira lo que te voy a poner un ejemplo que está justamente ahí en la Biblia. El ejemplo de Moisés, Números capítulo 16. Vamos un poquito a los primeros libros de la Biblia. Números capítulo 16. Números capítulo 16, versículo del 1 al 7. Tal vez en tu Biblia aparezca como en mi Biblia un título que dice La rebelión de Coré. ¿Sí? Una familia, dentro de todas las familias del pueblo de Israel, que se quiere rebelar contra Moisés por su liderazgo, por lo que estaba haciendo contra Moisés y contra Aarón. Se quería justamente sacarse de arriba que Moisés y Aarón le estuvieran diciendo las cosas como tenían que ser. Y una de las cosas que tenían ellos era que ellos se creían que eran santos. Y que Dios no solamente tenía que usar a Moisés, sino que también los tenía que utilizar a ellos. Pero Dios les tiene que mostrar que no va a utilizarlos a ellos porque había pecado en su vida. Y hago un paréntesis, cuando nosotros estamos en pecado, Dios no puede utilizar tu vida. Y te lo pongo con un ejemplo práctico. ¿Hoy cocinaste en tu casa? ¿Sí? ¿Usaste una olla grande, chica, mediana? Más o menos. Viene que cuando tenemos que calentar algo, bueno, buscamos una ollita, ponemos algo ahí. Pero ¿cómo estaba esa olla antes de usarla? Limpia. Porque si está sucia, ¿vos la usarías? Claro, usaste ayer, se te pegó la polenta, ¿viste? Y agarraste hoy, la pusiste ahí y dices, hoy vamos a comer fideo, le echo agua arriba y le pongo los fideos arriba. ¿Hacemos eso? Seríamos irracionales. ¿Cómo vamos a comer algo quemado del día anterior con lo nuevo que queremos comer hoy? Lo mismo pasa en nuestra vida. Dios no puede utilizar nuestras vidas. No puede cumplir su propósito a plenitud si en nuestra vida hay pecado, orgullo, pecados no confesados, cosas que no podemos hablar ni siquiera a Dios. Por eso a veces nos cuesta orar, porque muchas veces lo primero que tenemos que decir al Señor, Señor, perdónanos. El Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y lo primero que dice el Señor Jesús, ¿qué es? Santificado sea tu nombre. Si fuéramos nosotros, tendríamos el Señor, perdona nuestros pecados. Él no dice, Señor, perdona nuestros pecados, porque Jesús no cometió pecado. Pero Él dice, santificado sea tu nombre. Entonces, capítulo 16, versículo del 1 al 7, dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Versículo 2, y se levantaron contra Moisés, con 250 varones, de los hijos de Israel, principales de la congregación y de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos que dicen son... Qué visión equivocada que tenían estos hombres. Dice, somos todos santos acá. Ninguno ha metido la pata acá, somos todos santitos. Nadie me hizo nada, nadie cometió un pecado, nada. Y en medio de ello, dice,
está Jehová. ¿Por qué pues, dice, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, mira qué cosa como para imitar de nosotros. Se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, o sea, a todos los 250 personas que estaban delante de él, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo. Fíjate lo que dice ahora. ¿Y quién es? Vuelvo a decir, ¿y quién es? Y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré, y todos sus séquitos, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Y termina diciendo ahí, y esto basta, hijo de Leví. O sea, Dios le va a dar una prueba, pero con esto basta. ¿Cómo termina la historia? Dios termina escogiendo a Moisés y a Aarón como líderes del pueblo. ¿Te das cuenta que muchas veces no nos damos cuenta cómo el Señor, a través de la oración, nos hace ser sensibles al pecado? Muchas veces no tomamos en cuenta cómo puede afectar nuestra vida, pero nos puede poner un manto de no poder ver lo que está delante de nosotros, lo que está pasando en mi interior, en mi vida. A veces viendo que otros están haciendo las cosas mal. Fíjate que Moisés escucha lo que le vienen a decir. Pero un líder tribal, ¿qué habrá hecho? Ah, sí, ¿ustedes vienen con 250? Yo tengo acá 10 tribus más, 11 tribus más que van a venir conmigo. Acá traigo 1000 yo. Ustedes vienen con 250, yo traigo 1000. Y sin embargo Moisés dice que se postra delante de ellos y dice: mañana Jehová va a mostrar quién es santo. ¿Quién es santo? Por eso la oración nos cuesta muchas veces estar delante de la presencia de Dios, porque lo primero que tenemos que decirle a Dios: Señor, como decía David, Salmo 139, examíname, Dios, y que dice: conoce mi corazón. Y David también diciendo: y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame el camino eterno. Y guíame el camino eterno. Pero también Hebreos nos hace una advertencia con respecto a esto. Capítulo 3, versículo 15 del libro de Hebreos. Vamos para el otro lado de la Biblia, capítulo 3 del libro de Hebreos. Y versículo 15, dice ahí el escritor una de las cosas que tal vez no nos damos cuenta, pero deberíamos ejercitar esto de la oración y la lectura de la palabra. Capítulo 3 y versículo 15, dice ahí, perdí el 15, acá. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y dice más de 3 veces, dice: no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es lo que está tratando de decir ahí? La palabra en el original significa escleruno, ¿sí? Hacer obstinado, endurecer. Y saben que la palabra viene de un término médico que nosotros utilizamos. Esclerosis. ¿Qué es la esclerosis? Cuando una arteria se pone rígida y ya no puede circular con tranquilidad la sangre por ese lugar. Ahora, ¿se puede poner así nuestro corazón? ¿Se puede llegar a endurecer nuestro corazón hasta el punto de no tener sensibilidad? Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero se nos forma algo acá en la mano cuando trabajamos mucho. ¿Qué se nos forma? El callo, ¿sí? ¿Quién no ha tenido un callo alguna vez? Yo me acuerdo de un chico hace años que estaba en casa y habíamos terminado de comer y salió una charla de que tenía que hacer un pozo en casa. Y medio corajudo dijo: yo lo hago, pero pagame. Entonces lo miro al papá y le digo: ¿lo dejo? Y me dice: si él te dijo, bueno, hacelo. Y ya agarró, se remangó todo y empezó: ¿te traigo guantes? No, yo puedo. Y seguíamos tomando mate, charlando, y nos miramos y le dije: ¿lo vas en serio? Y yo pensé que me estaba bromeando, le dije: lo voy a tener que pagar a ese. Bueno, la cuestión que terminó, y cuando termina el pozo, que tampoco era el gran pozo, era un pozo que tenía que hacer sí o sí, deja la pala
Y viene y me dice, ay, hacía mucho que no trabajaba, dice. Y tenía toda la mano con callo y con ampollas que se le habían hecho. Pero yo le ofrecí guantes, él no quiso. Pero se notaba que no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo. Ahora, cuando vos trabajás muchas veces, se te forma el callo y se te hace la dureza, y vos ya no sentís en el momento del trabajo pesado que ahí hay una sensibilidad. Y eso es lo que está diciendo acá el escritor. Que Hebreos nos advierte que justamente nuestro corazón se puede endurecer. Y la falta de confesión de pecado hace que nuestro corazón se endurezca y hace que nuestras oraciones no tengan efecto. Entonces, ¿cuál era la primera de las cosas que hace la oración? Dependencia. Muy bien ahí. Dependencia. La segunda. Quebrantamiento. Bien, perfecto. Quebrantamiento. Seguimos avanzando. Tercer punto. Ahora, yo ya te conté los beneficios de la oración. Ahora, ¿cómo podemos hacer para crecer en oración? Vamos a ver un par de cositas. Primero, agenda un horario. Vamos al Salmo 63.1. Y otro que sea tan valiente de ir a Daniel, a ver si lo puede encontrar, no vale con el teléfono. Salmo 63.1. A ver, ¿quién tiene Salmo 63.1? Si no lo agarro yo, ¿eh? No, uno que busque Daniel. Le dejo a Daniel para que lo busque. Salmo 63.1 dice así, el escritor. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Primer punto, entonces, ¿qué pasó? Se me fue para atrás. Ahí me toqueteó algo por ahí. La primera de las cosas, se fue. Entonces, agenda un horario. Daniel 6.10. ¿Quién tiene Daniel 6.10? Rápido. ¿Ya estamos? Chan. El primero que llega tiene un bonobón. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Muy bien. Entonces, primera de las cosas, agenda un horario. Acá el escritor decía en el Salmo de madrugada. ¿Qué será la madrugada? Tempranito, ¿sí? Hablamos de unas 8, 9 de la mañana, 10, 11. ¿Ese horario estamos hablando? No, estamos hablando temprano. Y acá, lamentablemente, en el invierno, a las 9 nos puede parecer que estamos madrugando porque está oscuro todavía. ¿Sí? Uno mira hacia afuera y dice, uy, está oscuro todavía. Pero no está hablando de ese tiempo, sino está hablando de un tiempo más temprano. Un tiempo donde vos puedas dedicar con el Señor. Pero Daniel nos muestra que aparte de la mañana podemos elegir otro momento del día. Puede ser el mediodía, puede ser la tarde. Lo importante es que vos pases un tiempo de oración y puedas tener tu horario. Vieron que a veces tenemos el teléfono y tenemos agenda. El día lunes tengo que ir al médico. Día miércoles me toca una evaluación de, no sé, decime una materia, biología, química. Y anotamos ahí en el teléfono para que nos recuerde que al otro día o qué día tenemos que hacer algo. Lo mismo, agenda un horario. No te puedo decir qué horario porque cada uno tiene su horario y su ritmo. Entonces cada uno debe buscar cuál va a ser su horario. Segundo, prepara un ambiente. Mateo 6.6. A ver, ¿quién llega a Mateo 6.6? El que lo tenga lo puede leer. Mateo 6.6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Muy bien, prepara un ambiente. Significa, ahí dice, en tu cámara secreta. Sería nuestra habitación lo que tendríamos en nosotros. Nuestra pieza. No puedo porque a las 6 de la mañana me levanto mi collo que todavía sigue durmiendo. Tenés la cocina. No puedo porque en la cocina ya están tomando mate algunos. Bueno, volvete a la pieza. Pero buscá el lugar, buscá el ambiente. Un ambiente donde esto que está acá, ¿sí? Lo puedas tener en avión. Esto que está acá lo puedas tener en avión para que no te entre ningún mensaje, ningún recordatorio de ninguna foto, ningún evento que te toque ese día para que puedas estar centrado en la oración. Prepara un ambiente. Tercera de las cosas, escribe tus motivos. No sé si todos tenemos el devocional de este año. Yo sé que hay muchos que no lo llegaron a tener porque se compra de diciembre para enero y los que a veces quedan 1 o 2 se terminan dando los que todavía no habían comprado y a lo mejor hay gente que hoy está participando en el devocional pero no tiene el material escrito. Pero escribe tus motivos. Escribe tus motivos de oración.
Por ahí podés tener una lista ahí en el libro del devocional, o por ahí podés tener una agenda y tener tus motivos. ¿Por qué anotamos los motivos? Primero porque no olvidamos, pero segundo para cuando tengas la respuesta de Dios. Para cuando Dios te responde. Entonces decís, yo pedí esto en el año 2020 y hoy estamos en el año 2025 y hoy tengo la respuesta. O tal vez Dios te tenga esperando y no te dio la respuesta. Pero para que vos puedas escribir los motivos, y a veces cuando estás orando para escribir lo que Dios te habla. ¿Qué cosas debes cambiar? ¿Qué cosas debes mejorar? Punto número 4. Tipos de oración. Esto seguro que muchos lo conocemos, pero vamos a poner claridad. La primera es oración de confesión. Es lo que yo decía recién. La primera oración que nos tiene que salir cuando entramos en la presencia de Dios es decir, Señor, perdona mis pecados. Juan decía, si decimos que no tenemos pecado, ¿cómo lo dice? Nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios se está equivocando, que Dios me dice que soy pecador, pero yo no lo soy. ¿Vieron cuando el Señor Jesús le dicen, vino uno de los discípulos y le dice, Maestro bueno? ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Ningún bueno hay, solo el Padre que está en los cielos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que si hacemos algo pequeñito, ¿sí?, no es tan malo, ¿sí? Entonces, eso no me hace como el que está en la cárcel que asesinó a alguien. No me hace como el violador que ya tiene como 20 víctimas. No me hace como mi vecino que pisó a alguien y la justicia no hizo nada. No está hablando de eso. Está hablando de que todos somos pecadores. Juan 3:23, no, Romanos 3:23, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay forma de decirle a Dios, yo no pequé, yo soy medianamente bueno. No, Dios dice, o sos todo bueno o sos malo. Y en el concepto de Dios, el único bueno, dice el Señor Jesús, es el Padre que está en los cielos. Ni Él decía yo soy bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que no podemos dejar que el pecado entre en nuestra vida. Que no podemos permitirnos pequeñas cosas. Eclesiastés decía, aún el perfumista, con un pequeño mosquito le echa a echar a perder todo su perfume. Así dice una locura el que has tenido por digno. Una cosita que hagamos mal es suficiente para contaminar nuestra vida. Oración de confesión, oración de intercesión. ¿Qué es la intercesión? Orar por otro. La lista que hacemos los días miércoles queda muy linda ahí en el WhatsApp, hace una cosa cuando lo desplegas. Pero no es para que esté anotada ahí. Es para que yo ore por el otro. Intercesión. La otra oración, petición. Ahí ya no estoy pidiendo ahora estoy pidiendo por las cosas que me pasan a mí. Esa es petición. Ahora pido por mi hijo, mi hija, mi cónyuge, mi jefe que me está persiguiendo, pero yo tengo que hacer las cosas bien porque Dios me pide que yo manifieste que soy un hijo de Dios. Oración de petición. Y podemos poner un montón de cosas más. Y la última, oración de gratitud. No podemos decirle a Dios después todo lo que ha hecho por nosotros, Señor, gracias. Es más, una de las cosas que pide en la oración es dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y ese dar gracia en todo significa que aún tengas en la estrechez. Pero no me alcanza el sueldo, Señor, da gracias. Pero no tengo trabajo, da gracias. Pero me subieron el alquiler, da gracias. Me salió una enfermedad, ¿das gracias? Te lo di como pregunta. Me salió una enfermedad y ¿das gracias? ¿Qué sabes si con esa enfermedad Dios te quiere llevar a otras personas que conozcan a Cristo? Para terminar, quiero que miren, no sé si se llega a ver ahí, lo importante que es la oración, ¿sí? A veces se llega a ver, ahí. Tiene un poquito de audio, pero es música. ¿Leen lo que dice arriba? No importa el lenguaje, Dios te entiende. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está orando? Está orando con señas. La persona que está ahí está orando con señas. Y con esto quiero que vos puedas entender que no importa el idioma si nosotros podemos acercarnos a Dios. No importa la manera si nosotros podemos llegar a Él. Dios te está invitando a que ores, que hables con Él. Te invita a vos, me invita a mí. Nos desafía a que esto que para nosotros es secundario sea primordial.
sea lo que justamente enciende el fuego de nuestra vida, enciende los motores de nuestro servicio, de nuestra adoración. Ahí la persona se lo enfoca solo a Él y es lindo verlo cómo está orando y diciéndole a su forma, con su manera de ser, lo que uno a veces tiene en el corazón y con palabras no puede expresar. Por eso te invito a que hoy puedas mirar la oración como algo vital de nuestra vida. No lo dejes como un accesorio, no lo dejes como algo a último minuto. Porque si hay alguien que nos mostró cómo debe ser nuestra oración, es el Señor Jesús. Y Él hizo una oración en Lucas 23:34. En esa oración estamos incluidos vos y yo, porque dice, Jesús decía, Padre, ¿cómo dice la oración? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hoy cuando venimos a este lugar, también celebramos la cena del Señor, que tiene que ver con esto. Tiene que ver con esa oración que el mismo Señor Jesús dijo en la cruz para que nosotros estuviéramos acá. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Y uno se pone a pensar y dice, ¿cómo los jefes no sabían, los sumos sacerdotes no sabían que lo estaban crucificando el Señor? ¿No sabían? Es más, hay un centurión que dice que sabía que lo habían entregado, ¿por qué? Porque le tenían envidia al Señor Jesús. Porque se estaba llevando la atención de todos y ellos no tenían el centro. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dice cómo aman los primeros lugares y que se los saluten y que le digan, Maestro, ¿cómo está? Y sin embargo el Señor estaba en la cruz colgado y dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Nosotros estamos después de esa oración. Y hoy no podemos decir que no sabemos lo que hacemos. Hoy sí tenemos que decir, Señor, sí sé lo que estamos haciendo. Por eso, hoy al participar de los símbolos, recordar al Señor Jesús. Recordar su ejemplo. No dejes que la oración, vuelva a decirte, se te pase. Él oraba en la cruz por nosotros. Por toda una generación de personas que iban a acercarse al Evangelio a través de lo que Él estaba haciendo. Morir en la cruz por cada uno de nosotros. Si hay una oración que tiene que salir del corazón, tiene que ser gracias. Gracias porque vos pagaste en la cruz por mí. Gracias porque tomaste mi lugar. Gracias porque nos mostraste el Padre. ¿Se acuerdan los discípulos? ¡Ay, Señor Jesús, mostrarnos al Padre! Y el Señor dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto el Padre? El que me ha visto a mí dice, has visto el Padre. Porque yo y el Padre, uno somos. Ahora somos uno en Cristo. Ora, no dejes pasar el tiempo. Tómate la oportunidad de decir, Señor, quiero hablar contigo. Y quédate ahí. No lo tome a la ligera, no haga el toco y me voy. ¿Sí? En Córdoba el toco y me voy era ir a la casa de un vecino de Historia de Maldad. Tocábamos el tino y salíamos corriendo. Lo digo porque yo lo hice de maldad. No es toco y me voy, sino toco, pero me quedo. Por eso decía el escritor, delante de ti me presentaré y esperaré. Que el Señor pueda cambiar nuestra vida, nuestra manera de mirar la oración. Que esta disciplina que para nosotros a veces no la tenemos ejercitada, la podemos ejercitar. Porque una iglesia que ora es una iglesia que avanza. Una iglesia que ora es un fuego que enciende. Una iglesia que ora es una iglesia apasionada. Vamos a terminar orando y agradeciendo al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias porque no hay otra cosa que salga de nuestro corazón. ¿Qué más decir que el Señor Jesús nos vino a mostrar al Padre? Nos vino a mostrar el camino hacia el Padre. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, queremos agradecerte por lo que hiciste en la cruz. Pero también reconocemos que a lo largo de nuestra vida, lo que te hemos conocido, siempre metemos la pata en muchas cosas. Ayúdanos a que la oración sea el alma de nuestra vida, el aliento de la mañana, para que podamos realmente entender que lo que tenemos es de bendición para nuestras vidas.
Señor, queremos agradecerte porque hoy recordamos también la obra de Cristo. Qué importante fue aquel que fue a tomar nuestro lugar. Y estando en la cruz podía haber pedido un montón de cosas y sin embargo sus palabras fueron: perdónanos porque no saben lo que hacen. Señor, queremos disfrutar este tiempo, participar de estos símbolos. Y Padre, decirte que agradecemos que Cristo haya puesto su cuerpo allí en la cruz. Oramos en el nombre del Señor